Muy buenos días, el Señor te bendiga. Mi nombre es Raimundo Robles, soy pastor de la Iglesia Bautista de Benecer en Ciudad Mante, Tamaulipas, México. El amor es el motivador más poderoso que hay en el universo. Con amor, la vida y las relaciones cobran sentido. El amor puede impulsarnos a enfrentar el problema más terrible. Normalmente cuando escuchamos la palabra amor, podemos pensar en un hombre y una mujer que entrelazan sus miradas profundamente porque están enamorados. O podemos pensar en una madre que tiernamente acaricia a su bebé. O tal vez imaginamos a dos amigos que se encuentran después de muchos años de no verse y se dan un fervoroso abrazo. Al pensar en estas situaciones puede ser que nos llenemos de emoción. Sin embargo, todas estas manifestaciones de amor que acabo de mencionar se quedan muy cortas si las comparamos con la más grande manifestación de amor que el mundo ha podido recibir. El Cristo crucificado, dando su vida por amor para salvar a la humanidad. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Cristo crucificado nos hace notar la gran diferencia que existe entre el amor de Dios y el amor humano. El amor humano ciertamente nos impulsa para hacer el bien a aquellos que nos hacen el bien, que nos agradan o que nos aman. Sin embargo, el amor de Dios está dispuesto para hacer el bien aún a sus enemigos, sin importar si esto resulte en daño propio. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículos del 7 al 10 lo siguiente: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aunque nosotros vivíamos alejados de Dios, pecando sin ningún remordimiento, en el día en que escuchamos el Evangelio de Jesucristo y creímos en Él, en ese momento, por la bondad de Dios, el Espíritu Santo vino a habitar a nuestro corazón. La carta a los Efesios capítulo 1 versículo 13 dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en el momento en que escuchamos el evangelio y creímos, en ese momento vino el Espíritu Santo a habitar en nuestro corazón. Y viviendo dentro de nosotros, el Espíritu Santo derramó en nuestro corazón el perfecto amor de Dios. La carta a los Romanos capítulo 5 versículo 5 dice lo siguiente: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo primero que aprendemos de esta enseñanza es que cuando creímos en el Evangelio de Cristo, en ese mismo momento, el Espíritu Santo nos dio la capacidad de amar como Dios ama. De manera que quienes hemos creído en el Evangelio de Cristo, poseemos en nuestro corazón el perfecto amor de Dios. Un amor que proviene de lo alto, que es espiritual, sobrenatural, sagrado. Un amor que puede transmitirnos paz sin importar las circunstancias. Entonces tengo una pregunta. ¿Ese amor de Dios que habita en nuestro corazón
realmente se está manifestando en nuestra vida? ¿La gente que nos ve diariamente lo nota? Y si es así, ¿ese amor de Dios está trastocando la vida de otros a través de nosotros? Si tu respuesta es sí, te felicito. Sin embargo, para muchos de nosotros el amor de Dios hacia el prójimo no se está manifestando plenamente como debiera. Y a la luz de la Biblia, hoy vamos a entender por qué. En la carta a los Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 29, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a abandonar todo tipo de pecado escandaloso, tales como el robo, la lascivia, la mentira, etc. Podemos pensar que un creyente promedio, después de algún tiempo de caminar de la mano del Señor, ya se ha apartado de la mayoría de aquellos pecados escandalosos que practicaba antes de ser cristiano. Sin embargo, muchos de nosotros, aún después de caminar muchos años con el Señor, aún seguimos practicando algunas actitudes que, si bien no son tan escandalosas, pero sí perjudican y estorban para que el Espíritu Santo nos conduzca a la madurez espiritual. Por eso Pablo aconsejó en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. En esta porción de la Escritura, la palabra contristéis significa provocar dolor, afligir, entristecer. Algunos de nosotros aún practicamos actitudes que entristecen, afligen y le causan dolor al Espíritu Santo, y por lo tanto estorban para que el Espíritu Santo nos conduzca a la madurez espiritual. Por eso Pablo continúa diciendo en Efesios 4:31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La buena noticia es que estas malas actitudes son modificables. Podemos sacarlas de nuestra vida y está en nuestra mano el poder para decidir hacerlo. Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 32: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo segundo que aprendemos de este estudio es que para que el perfecto amor de Dios se manifieste plenamente a través de nosotros, necesitamos abandonar las malas actitudes. Aún hay algo más que podemos hacer para que ese perfecto amor de Dios tenga la libertad de desarrollarse en nosotros. Y eso que te voy a mostrar a continuación depende de nosotros. Eso es permanecer en el lugar correcto. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dijo lo siguiente: y él mismo, refiriéndose al Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La pregunta es, ¿para qué hizo el Señor Jesucristo esto? La Biblia Reina Valera, versión actualizada, en su capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo 12, dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el Señor Jesucristo es quien ha establecido el ministerio de liderazgo y enseñanza en la iglesia para que los cristianos sean capacitados de manera que aprendan lo que deben hacer para que la iglesia crezca espiritualmente y numéricamente. Pablo continuó en los versículos 13 al 16 diciendo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo tercero que aprendemos de este estudio es que para que el amor de Dios tenga la libertad de crecer en nosotros y se manifieste al mundo, es necesario que permanezcamos unidos e involucrados en la iglesia. Ya nos hemos dado cuenta que hay situaciones en nuestra vida que estorban para que el Espíritu Santo realice con libertad su obra en nuestra vida. Y también hemos dicho que estas situaciones son modificables y que está en nuestra mano el poder quitarlas de nuestra vida. Sin embargo, hay algo que debemos entender, que el crecimiento real del amor de Dios en nuestro corazón depende de Dios. El apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El cuarto punto que podemos entender de esta enseñanza es que el crecimiento del amor de Dios en nosotros depende del Señor. Cuando nuestro amor por alguien ha crecido abundantemente, se nos hace muy fácil hacer algo por esa persona y lo hacemos con gozo. Sin embargo, cuando no amamos a alguien, se nos hace tan pesado servirle de alguna manera a sí mismo. La prueba más grande de que realmente nuestro amor por el Señor ha crecido es que podemos guardar sus mandamientos con facilidad y con gozo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21, lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En San Juan capítulo 15, versículo 10, el Señor también dijo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El quinto punto que aprendemos de esta enseñanza es que la prueba más clara de nuestro crecimiento espiritual en amor es que podemos guardar los mandamientos con facilidad y gozo. Ya hemos hablado acerca de que el amor de Dios es un amor que desciende de lo alto, que es espiritual, sobrenatural, sagrado. Si tú deseas que ese amor pueda entrar en tu corazón y que pueda desarrollarse, crecer y manifestarse al mundo, entonces tú tienes que saber lo siguiente: que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, tomó forma humana, vivió una vida en santidad y a los 33 años fue a la cruz y ahí murió para que nuestros pecados fueran perdonados. Después Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Si tú crees esto y quieres recibir ese gran amor de Dios, entonces yo te invito para que me acompañes en la siguiente oración y que juntos le pidamos al Señor que ese gran amor de Dios venga a vivir a tu corazón.
Oremos. Amoroso Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu bendita presencia y queremos decirte, Señor, que reconocemos que Jesucristo es tu Hijo amado. También reconocemos que Cristo Jesús vino a esta tierra, tomó forma humana, vivió una vida en completa santidad. A los 33 años fue a la cruz y ahí murió. Y con la sangre que derramó en la cruz del Calvario puede lavarnos de todos nuestros pecados. Señor, nosotros creemos esto y creemos que Cristo fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Y en base a esto, Señor, conocemos que hay un perdón disponible para nosotros. Te pedimos, Padre eterno, que perdones nuestros pecados, que nos des la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Padre, que tu grande amor, ese grande amor que proviene de lo alto, pueda venir a habitar a nuestro corazón y que nos llene de paz. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos estas cosas, Padre. Amén. El Señor te bendiga.